sí, quiero pedir disculpas porque he estado ausente ya varios días o varios meses, para como un mes creo. Pero bueno, gracias a Dios ha sido pues muchísimo trabajo el que he tenido, y me ha costado acomodarme. Normalmente salgo muy tarde de trabajar aquí en mi proyecto porque, bueno, ya muchos lo saben, pero yo tengo y otros no, pero yo tengo un medio de comunicación digital en mi país y casi todos los programas son de noche, y, y en el día me cuesta un poco más grabar porque hay mucho ruido. Entonces aprovecho la noche para poder grabar, pero sí, digamos que cuesta un poco porque yo pues ya cuando termina en la noche ya estoy bastante cansado. Entonces, entonces digamos que ya se me complica un poco, pero bueno, pedirles disculpas por eso, pero aquí estoy. Y bueno, hoy voy a hacer un pequeño video. Vamos a leer un libro. Me regalaron este libro. Este libro es contando la historia de mi pueblo, de mi comunidad, de mi cantón. Yo no sé cómo le dicen en otros países, pero mi país está, no sé si en todos los lugares son igual o no. Mi país está dividido por, bueno, el país Costa Rica, provincias, que son 7. Yo vivo en la provincia de Alajuela y la provincia está dividida en cantones. Entonces yo soy del cantón de Poás, que es este cantón de Poás. Y yo vivo en San Juan Sur de Poás, es el distrito. Pues resulta que es parte de lo que yo les he dicho, que he tenido muchísimo trabajo, porque ahora estamos trabajando con los proyectos con la municipalidad de Poás, que es esta que dice ahí, municipalidad de Poás, que es el municipio, la municipalidad, digamos que es como el gobierno local de mi comunidad. Entonces estamos trabajando en unos proyectos que ya tal vez luego les contaré. Y entonces me regalaron este libro en una reunión que tuvimos la semana pasada, que es la historia de Poás, la historia de mi cantón. Aquí viene, bueno, es que hace 120 años que digamos que se inauguró, por decirlo así, el cantón o mi comunidad. Entonces aquí viene un poco de la historia del pueblo. Vienen varias cosas, o sea, lo poco que he visto, porque realmente no lo he leído. Pero, pero bueno, entonces voy a contarles un poquito, voy a leer un poquito. Y si quieren más videos leyendo la historia de mi pueblo, pues me dicen. Esto que ustedes ven acá, eso es un volcán. Es el volcán Poás, que de hecho por eso se llama Poás, porque el volcán se llama así, volcán Poás. El nombre de Poás viene porque cerca de, o en los alrededores del volcán, había unos arbustos o unas matas, no sé cómo llamarlo, que tenían espinas. Esas espinas le decían púas, ¿verdad?
cabeza reptiliana que fue hallada en la zona de o sea, la zona cercana al volcán Poás. Dice que la figura posee un collar, ¿verdad? Y es como porque aquí en la zona donde yo vivo era de indígenas y de hecho hay lugares donde se encuentran figuras, cosas. Entonces es parte de lo que les quería decir. Entonces voy a leer un poquitico, que está la introducción. Voy a leer un poco, por lo menos un poquito. Y ya, como les digo, si les gusta y quieren que siga leyendo, pues lo voy a hacer. Dice Pere Kenneth Rodríguez Argüello, dice que es historiador y escritor del libro. El objetivo de estudio de esta investigación es, dice, es concretamente el territorio de Poás, un espacio geográfico y humano producido por la sucesión histórica de su población y por la ruptura y construcción del escenario sociales, comunales, económicos y productivos que se han acoplado en su devenir histórico dentro de la historia costarricense. Un territorio que evoluciona, se transforma y se reinventa, de aldea a sociedad cacical, de pueblo colonial a municipio, de cuadrante a cantón. La localidad poaseña se vuelve identidad y tradición, representación y legado en el contexto de los modelos de Estado y de sus limitantes coyunturales. Pero, ¿por qué estudiar la historia del territorio de Poás? Para este autor la respuesta es muy personal, pues es la tierra de sus abuelos. A ella se acercó primero con la publicación de la biografía de un héroe nacional, un poaseño, y luego con una extensa investigación monográfica que fue publicada en el año 2001 en la municipalidad de Poás en ocasión del centenario. Esta investigación, que comienza planteando un estudio de la época precolombina a partir de los informes de excavaciones arqueológicas que custodia el Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional de Costa Rica. En estas bitácoras se registran los restos de asentamientos y sitios funerarios encontrados en el territorio que corresponde al actual cantón de Poás. Sobre dichos apuntes se construyó la primera parte, estableciendo una periodización de entre el año 300 después de Cristo y 1562 después de Cristo, en que la evidencia sugiere la presencia del ser humano y el desarrollo de una organización social cacical después del 800 y hasta la llegada de los conquistadores. El análisis de las bitácoras permitió contextualizar y crear la historia precolombina del territorio,
un sitio con el nombre de La Calabaza. Fue en 1819, con ocasión de un arrendamiento que comprendió en los potreros del Poás unos terrenos conocidos como los potreros de La Calabaza. A partir de ese hallazgo se dio seguimiento a las estructuras de la época. Se ubicaron en la primera mitad del siglo XIV. Menciones a los parajes Carrillos, Sabana Redonda, Platanillo, Chilamate y los ríos Prendas, Mastate y Quebrada Zamora. Se desmitificó que la ermita construida en 1837 estuviera en territorio de Poás, sino que se refería a un primer asentamiento de Grecia, conocido en la época como de la otra parte del río Poás, y de ahí la confusión. La primera ermita de madera en la Calabaza data de 1852, con advocación a San Pedro, vecindario que desde 1849 empezó a organizarse comunalmente y que contó con un maestro, trapiche, paja de agua, panteón e identidad local, pues sus habitantes comenzaron a denominarse como vecinos de San Pedro y su poblado comenzó a reconocerse en las descripciones de científicos que visitaron el volcán Poás. Luego vendrían la filial y la parroquia, cuyas fechas reconocemos entre 1861 y 1862 respectivamente, así como en 1876 se definiría el cuadrante de San Pedro y otras autoridades del barrio como los jueces de aguas, de paz, comisarios, agentes de policía, y se pondrá la cárcel, el servicio telegráfico, el correo, los caminos vecinales y hasta las taquillas. Con respecto a la educación, se estableció que comenzó en 1849. Luego entra la fundación de las escuelas de primeras letras de varones en San Pedro de Poás en 1875, de Carrillos en 1880, de niñas en San Pedro en 1885, de San Juan en 1907, de Sabana Redonda en 1909 y en Santa Rosa en 1938. Con su establecimiento seguirá la construcción de la infraestructura escolar de primaria y secundaria. Luego se analizó la elección del cantonato, su contexto, las primeras sesiones del Consejo Municipal y la inauguración oficial del cantón, los procesos de demarcación del espacio y vías de comunicación, la infraestructura construida en los distritos, las obras comunales y el desarrollo de los servicios públicos, cañería, alumbrado, energía hidráulica, electricidad, higiene, salud, y se examinaron las relaciones agrarias, comerciales, educativas, políticas y religiosas en el cantón como la primera mitad del siglo XX, el siglo X, siglo XX, siglo XX. Dice: finalmente se reflexionó acerca del proceso de la modernización de Poás, su evolución demográfica, la creación de los planteles y servicios sanitarios, escolares y religiosos, así como su organización social y comunal. Este desarrollo permitió adelantarse en las características de los 5 distritos para construir sus perfiles humanos, socioeconómicos, ambientales, educativos, culturales, biogeográficos, turísticos, agropecuarios y en salud, que caracteriza al Poás contemporáneo. El autor desea agradecer al Consejo Municipal, a la Alcaldía, a la Comisión de Cultura de Poás y a la editorial Incandé por el esfuerzo realizado en la publicación de esta investigación.
igual les agradezco a